esclavitud que me libera. Ese es el nombre de la nueva serie que estamos comenzando el día de hoy. Y esto parece una paradoja, ¿no? Parece una cosa opuesta. ¿Cómo la esclavitud me puede traer libertad? Esta cita no viene en la hoja. Juan 8:32. Juan 8:32. Y dice la palabra que Jesús le dijo a los judíos que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Les dijo: si permanecéis en mi palabra, vosotros seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, hay personas que se reúnen en iglesias cristianas y van a la reunión, pero no permanecen en las palabras. Y como no permanecen en las palabras porque ni siquiera las conocen, porque no se sienten animados a estudiarla, porque no repasan lo que fue expresado, entonces no puede pasar lo que dice el siguiente verso. Porque el siguiente verso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero muchas personas en muchas iglesias cristianas, estoy citando esta y muchas más, están viviendo como esclavos de sus pasiones, de sus deseos, de el sistema que impera en este mundo. Le hacemos más caso a lo que nos dice el maestro en la escuela, nuestro compañero de trabajo, el bloguero de moda, el influencer que está aventando cosas. Le hacemos más caso a eso que a lo que dice la palabra. Entonces yo quiero dejar claro: pastor, pero yo conozco a Cristo, y entonces la palabra de conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres no se ha cumplido en mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús dijo una cosa antes: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y comienza por ser una persona que vaya a la palabra, que sea expuesto a la palabra, que medite en la palabra, que reflexione en la palabra. ¿Sabe quién es la palabra? Cristo es la palabra. Todas las veces que tú abres la palabra, vas a la escritura, estás en un estudio, estás en tu academia, estás yendo a la palabra. De esta manera estoy justificando por qué estamos en la serie de esclavitud que libera. Y el tema de hoy se llama esclavo de Cristo o esclavo de los hombres. Esclavo de Cristo, esclavo de los hombres. No me conteste usted, pero yo le hago la pregunta: ¿de quién eres esclavo? ¿De Cristo o de los hombres? Y de una vez aprovecho para preguntarles a los que nos están mirando ahí por el video de YouTube: ¿de quién eres esclavo? ¿De Cristo o de los hombres? Mira, Mateo 6:24 es otra cita que no aparece ahí en esa parte del principio. Mateo 6:24 dice que nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos amos, porque va a amar más a uno y va a menospreciar al otro, porque va a obedecer más a uno y no le va a hacer caso al otro. Nadie puede ser esclavo de dos amos. Ahora ya metí la palabra esclavo. Finalmente, escuche esto, iglesia: ustedes, yo y todas las personas que hay en este mundo son esclavos o de Cristo o del sistema que los hombres han implantado. En otro pasaje de Lucas 16, en el mismo sentido de este pasaje que acabo de citar, Lucas añade y dice que no podemos ser servidores de Dios y de las riquezas, porque el pasaje, en el contexto en el que lo dice, está hablando de un servidor o de un mayordomo infiel, injusto. Pero ahí vamos a ir un poquito más adelante. Estaba yo investigando sobre cómo compartir un tema del señorío de Cristo, que es lo que queríamos iniciar con esta serie. Y cuando yo estaba investigando eso, me encontré con que varios escritores de la palabra mencionan la palabra siervo de Cristo. Usted puede ir, por ejemplo, al libro de Filipenses. ¿Qué le parece si vamos al libro de Filipenses?
capítulo número 1, verso número 1 de Filipenses. Y la palabra dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y de esa manera comienza Pablo regularmente todas sus cartas. Y también lo hace Pedro, y también lo hace Santiago, y también lo hace Judas. Comienzan de esa manera, y también lo hace Juan. Pero ¿sabe? Los que tradujeron la escritura, y aquí tengo algo contra Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, porque ellos tradujeron siervo, y la palabra que aparece ahí original no es siervo. La palabra original del griego es doulos, y doulos significa esclavo. Faltaron al carácter de la palabra, porque en todo el Nuevo Testamento más de 40 veces aparece la palabra esclavo, pero ellos no la han citado como tal, sino han dicho siervos. Y déjame decirte que hay una gran diferencia entre un esclavo y un siervo, porque el siervo tú lo contratabas, al siervo tú le pagabas. El siervo cuando quería abandonaba el trabajo, algo como lo que tú y yo podemos hacer. Pero un esclavo no. El esclavo estaba atado irremediablemente a su amo. Y si era un buen amo, qué bueno. Y si era un mal amo, ni modo. No se podía retirar cuando quisiera. No recibía un salario, sino más que el sustento de comida y techo. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? En la versión en inglés, la King James, se menciona más de 135 veces la palabra igual, siervo y esclavo. Pero solamente 2 veces se menciona la palabra esclavo en lugar de siervo, que es lo que dice el original, y solo está relacionado cuando están hablando propiamente de la esclavitud, porque recuerda que cuando fue escrito este Nuevo Testamento había esclavitud en esa zona de la tierra. Entonces, al estar investigando esto, yo me clavé con la onda de esclavo de Cristo. Y creo que no hay una mejor definición para un cristiano que la de ser esclavo de Cristo. Podemos decir apasionado seguidor de Jesucristo, podemos decir hijo de Dios, podemos decir discípulo de Cristo. No sé cuántas cosas podríamos decir, pero cuando hablamos del centro del corazón del hombre, que es su voluntad, el término que mejor nos debe definir es esclavo de Cristo. Y creo yo que ni siquiera tenemos un buen sentido de lo que estoy diciendo, porque tú y yo no hemos sido esclavos, no nos ha tocado vivir la esclavitud. En otras regiones de la tierra todavía hay esclavos, pero sí podemos entenderlo de alguna manera, porque hoy hay gente que está privada de su libertad y que está ejerciendo, por ejemplo, la prostitución y está siendo esclavizada, manejada por algunos hombres. Ellas no son dueñas de su cuerpo, ni de su vida, ni de su tiempo, ni de sus emociones, ni de sus deseos. También estaba oyendo los miles de niños en este momento en el mundo, y México es un campo fértil para ello, que también son explotados sexualmente a través de pornografía infantil y abuso infantil. Cuando estamos hablando de menores de 12 años, ellos son esclavos porque no pueden hacer nada al respecto. Eso nos puede acercar un poco a lo que significa ser esclavos de Cristo. Pero déjame te recuerdo un poco el título. ¿De quién eres esclavo? ¿De Cristo o de los hombres con su sistema? Porque no te puedes hacer a un lado. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo de lo que los hombres han determinado que es la manera de vivir. Yo observo con mucho cuidado en mi escuela cómo los adolescentes tratan de ser parte de un grupo, y por ser parte de ese grupo hacen cosas tontas, locas, por agradar a alguien que es el líder. Me gusta acercarme y decirle: Aranza, esa no eres tú, te conozco desde hace 1 año, tiene 13 años y hoy está siguiendo a la líder, y no hacen cosas buenas. Hoy hay gente que es adicta a cualquier cosa y es un esclavo de esas cosas. Y cuando digo adicción, alguno puede pensar inmediatamente en sustancias, en relaciones, en placeres y gustos,
Pero entran muchas más cosas de eso. Hay quienes son esclavos del trabajo o esclavos del dinero. Y el dinero ni es malo y el trabajo tampoco es malo. Pero puedes ser un esclavo de eso. ¿Quién es un esclavo? Aquel que te compró, aquel que es dueño de ti, aquel que te mueve. No sé por qué, pero muchas veces quien sale más castigado cuando hay que dar tiempo o tener tiempo es Dios. Porque tenemos tiempo para muchas cosas. Estoy hablando en primera persona, estoy hablando para mí. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para Dios. Tenemos dinero para otras cosas, pero no tenemos tiempo para Dios. Podemos irnos al cine, podemos irnos a comer algo, pero no tenemos tiempo para Dios, para la obra de Dios, porque Dios no necesita tu dinero. Podemos tener esfuerzo. Ayer vi a los jóvenes cargando, a los adolescentes cargando cosas, acomodando aquí porque viene el Congreso Joint y necesitan espacios para los talleres. Pero sabes, a veces estoy muy cansado, no puedo, no tengo tiempo y castigamos a Dios. A Dios no lo castigas, te castigas tú. Porque ya te dije que lo que más te conviene es ser esclavo de Cristo. Quiero ir a la hoja. Podría yo citar a cada uno de los apóstoles que he enviado, pero yo te puedo decir, todas las veces que encuentres la palabra siervo, ten la seguridad de que tú puedes poner en lugar de siervo, esclavo. Mira cómo diría Filipenses 1, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Y si tú firmaras un remitente para una iglesia, tú tendrías que poner tu nombre, esclavo de Cristo, con todo lo que conlleva y que podamos profundizar ahora un poco en lo que esto significa. Al hacer un poco de estudio acerca de cómo era la esclavitud, nosotros encontramos que las personas que eran esclavas en los tiempos bíblicos podrían ser esclavos por tres razones. La primera es porque habían nacido de una mujer que era esclava, y entonces por haber nacido de ella automáticamente eras esclavo. La segunda razón era porque te habían conquistado en una guerra y te tomaban como botín de la guerra y ahora te convertías en un esclavo. Y la tercera razón por la que tú podías llegar a ser un esclavo era porque tú voluntariamente te convertías en un esclavo. ¿Y cuál era la razón? Bueno, había gente que tenía graves problemas para comer y para tener un techo donde vivir. Vivían en una condición tan miserable que era mejor ser esclavo, porque de lo contrario estaban propensos a morir. Esas eran las razones. Pero lo que podemos resaltar de la esclavitud es que tú no eras dueño de ti ni de nada que tuviera que ver con tu persona. Tú no podías ser como esclavo ciudadano del Imperio Romano. Cuando se escribe esta carta, cuando se escribe lo que estoy ahora diciendo, el imperio que había en esa zona era el Imperio Romano. Tú no podías ser un ciudadano que gozara de todos los privilegios y todas las responsabilidades que tenía un ciudadano romano. ¿Te acuerdas cuando están azotando a Pablo y él dice que era ciudadano romano? ¿Cómo se impresionaron? Es que a nosotros nos costó mucho dinero, pero tú la tienes porque naciste en esta región. Pero los esclavos no tenían derecho a tener una ciudadanía, no tenían derecho a ser parte del ejército, no tenían derecho a nada. Eran esclavos. No podían votar ni ser votados. No podían. Estaban en esa condición. Y aquí me viene una reflexión, porque cuando tú y yo le compartimos a una persona a Cristo, le decimos, te invito a que conozcas a Dios, te invito a que veas que Dios te ama, te invito a que sepas que Dios tiene un propósito para tu vida, y no le estás diciendo mentiras. Pero creo que a nadie le ha anunciado el evangelio diciendo, te invito a ser esclavo de Cristo. ¿O alguien se lo dijera? Con un perfil muy humanista, pensamos mucho en nosotros y poco en Dios, y ofertamos el evangelio así. Poco les empezamos a decir que la ira de Dios está sobre de ellos y que lo que les espera es la muerte eterna y sufrimiento en esta tierra, porque Dios está enojado, dice Romanos 1. Pero cuando nosotros les compartimos el evangelio, bien podríamos decirles, te invito a que te conviertas en un esclavo de Cristo, te invito a que dejes de ser independiente, te invito a que te sometas radicalmente, profundamente a Cristo.
te invito a abandonar tus derechos. Te invito a ser controlado por Cristo. Oiga, eso como que no suena bonito, ¿no? Pues yo tengo libertad. Yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera. Y sí, usted tiene derecho a hacer lo que usted quiera, mientras no se convierta y se someta a ser esclavo de Cristo. Ahí está la oferta. Que suspire usted y le diga, como decía el Salmo 119 en el devocional que hoy leí: suspiro y deseo hacer tu voluntad, seguir tus estatutos, vivir de acuerdo a lo que tú dices. Wow, qué hermoso es poder llegar a ese estado de nuestra alma, donde ya no la gobiernan las emociones, donde ya no la gobierna la rebeldía. Si tú vas al libro de Efesios capítulo número 2, tú te vas a dar cuenta cómo dice que nosotros estábamos muertos sin delitos y pecados, éramos hijos de ira, y seguíamos los deseos de nuestra carne y hacíamos la voluntad de la carne. ¿De quién éramos esclavos? De la carne. Pero hoy lo mejor que nos puede pasar es que sepamos que somos esclavos de Cristo. Bueno, ese fue el diseño de Dios para ti. Pero ¿sabe? Usted puede resistir ese deseo. Usted puede oponerse. Póngase a pelear con Dios. ¿Cómo ve? ¿Ah? ¿Cómo cree que le va a ir si pelea con Dios? Mejor cooperando. Mejor cooperando. Déjeme avanzar al respecto de esto. Hay 5 paralelos que podemos encontrar entre la esclavitud que había en ese tiempo, ahí en la zona donde se desarrolló esto que estamos leyendo del Nuevo Testamento, y la esclavitud a Cristo. Mira, el primer paralelo es que tú eres una propiedad exclusiva. Los esclavos eran propiedad de sus amos. Los esclavos eran propiedad de sus amos. Como Pablo le dice a los creyentes en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Iglesia, hoy vine a decirte que si estás en Cristo y eres nueva criatura, no eres dueño de tu cuerpo, ni de tu alma, ni de tu espíritu. Yo pensé que se iba a alegrar. Cuando estamos pronto a morir y el morir es irremediable, qué bueno es que tu cuerpo y tu alma le pertenecen a Cristo. Porque no se perderá, ni se aniquilará, ni irá al infierno, ni estará lamentándose toda la eternidad, sino que gozará de los bienes de Cristo. Siento informarles a algunos que con pesar puedan ver que su cuerpo les pertenece a Cristo. Si tú lees el contexto de esa cita que acabo de mencionar, de 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20, si tú ves el contexto, está hablando, les dice unos versos antes: huid de la fornicación. Sus cuerpos no les pertenecen. No saben que el que se acuesta con una prostituta se hace un cuerpo con ella, es uno con una ramera, la palabra que utiliza ahí. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No pueden hacer con él tal barbaridad. Huye de la fornicación, huye de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque estás pecando con el templo que Dios te ha dado, que es tu cuerpo. Hermano, cuidemos nuestro cuerpo de lo que nos comemos, de cómo lo tratamos. Cuidémonos, porque no es nuestro. Ahí luego le decimos al Señor: ay, Señor, échanos la manita, ¿no? Es tu cuerpo, Señor. Pues sí, pero nos va a decir: pero lo tratas como si fuera tuyo. Todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo. Pero ¿qué decir de nuestra alma? El alma también se define la palabra como la mente. Es el centro de la voluntad del hombre. Ahí también está el intelecto, y están las emociones, y están los sentimientos. Jeremías 37 nos dice que el corazón del hombre es perverso, es malo. ¿Quién lo conocerá? Dijo.
Pero dice Jehová, contesta: yo, Jehová, que conozco los corazones y escudriño la mente. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos saber que nuestro cuerpo no nos pertenece. Nuestra alma no nos pertenece. Somos un espíritu que ha sido vivificado, perfeccionado, santificado, pero que tiene una alma con la cual batallamos todos los días. ¿Lo perdono o no lo perdono? ¿Miento o no miento? Hermano, no sé si te ha pasado, pero de repente te pasa que el pecado está a punto de venir a tu vida y sientes lo horrible del pecado en ti, que te arrepientes y dices: no, Señor, perdón por la soberbia que estoy mostrando, perdón por la vanagloria que estoy buscando, perdón por el mal pensamiento que estoy teniendo. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque ya no eres esclavo del pecado. Cristo te ha libertado del pecado. Por eso conviene ser esclavo de Cristo, porque entre más esclavo seas de Cristo, redimiendo, entregando lo que tu alma batalla, más libre serás. Por eso te digo, esclavitud que da libertad. Y vuelvo a citar: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente, verdaderamente, verdaderamente. Enfatizo lo que dice, porque parece un pleonasmo. Podría haber dicho nada más: seréis libres, pero dice: seréis verdaderamente libres. Una obra completa, una obra perfecta. José, nos conviene ser esclavos de Cristo, y no de las pasiones, y no de los deseos, y no de la carne, y no de lo que digan mis amigos o mis amigas. Esclavo de Cristo, soy su propiedad. Y mira, dice que fuimos comprados con un precio. No fue cualquier precio. Sí, tú y yo teníamos que morir, tú y yo teníamos que pagar, tú y yo teníamos que sufrir todo lo que Cristo sufrió, pero nos sustituyó. Y entonces pagó por ti y pagó por mí y pagó por todos. Gracias, Señor Jesucristo. No hay palabras que te puedan agradecer todo esto. No hay actos que sean suficientes para agradecer todo esto. Pero no voy a caer en la trampa de no hacer nada porque no hay palabras y no hay formas. Voy a caer en el asentimiento de usar todas las palabras, como dice la canción, más de 1 billón de veces. Y actos continuos que muestren que soy un esclavo de Cristo agradecido. Ya Dios nos puso una connotación en la esclavitud: esclavo agradecido. Hace tiempo cantamos una canción que se llamaba Esclavo por amor, y estaba destinada a aquellos esclavos que ya habían dejado de ser esclavos. Cumpliendo 30 años, muchos de ellos dejaban de ser esclavos y se habían ahorrado algún bien, les podía servir. Pero muchos de esos esclavos, ¿sabes qué hacían? Se marcaban y se quedaban con el amo. Ya no porque tuvieran una atadura legal con él, sino lo hacían por amor. La segunda cosa que nosotros podemos ver como, en este caso, como una relación, es sumisión completa. Propiedad exclusiva implica sumisión completa. Si pertenecemos a Cristo y es dueño de nosotros, entonces lo que debe gobernar nuestra vida no es nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro amo. Busqué la palabra sumisión, y sumisión es sujetarse a la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Y tristemente muchos hombres o mujeres pueden vivir atados en una codependencia más a una mujer que a Cristo. Oye, el día que te seas esclavo de Cristo te vas a liberar de esa codependencia. Y si es una que no conviene, pues hasta se va a ir y se va a acabar, Pero es una sumisión completa. Me pueden acompañar, si me pueden ayudar allá con una cita, el libro de Santiago, capítulo 4, en el verso número 13 al 17. Mira lo que dice al respecto. A ver si
se ve reflejado aquí, Adrián. Dice el verso 13: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Verso 15: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Cuántas veces hacemos tantos planes? Y no está mal, yo te animo a que planees, porque es peor no hacer planes. Pero ¿por qué no hacer lo que dice Colosenses 1:9? La oración apostólica del apóstol Pablo, que dice: llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia, permíteme reunir todas las cosas, porque significa juntar todo. Y una vez que tengo todo, ayúdame a tomar sabiduría, la sofía, es decir, la capacidad de tomar una buena decisión, una buena determinación. Dice el verso 15: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras ¿qué? ¿En vuestras qué? Por favor, dígalo. ¿Sabe qué es la soberbia? Es sentirse superior uno a cualquier otra opinión. Una persona soberbia no le importa lo que tú pienses, no le importa lo que diga el manual, no le importa, es él y él. Lo peor de todo es que un soberbio puede ser igual de soberbio contra Dios y creer que su opinión, que lo que él piensa, que lo que él puede hacer es mejor que lo que Dios dice. Y aquí me gustaría aclarar que cuando hablo de que oremos por ser llenos del conocimiento de su voluntad, no significa que digamos, Señor, de Tin Marín, de Dopingüe, Cucaramácara, Títere fue, ahí va, Señor. Ay, no, esa no me gusta, otra. No, Señor, es la introducción, otra. Ay, no me quieres hablar. No, te he platicado que existe la voluntad preceptiva. Esta es la voluntad preceptiva. Aquí están los preceptos, las ordenanzas, los mandamientos. Aquí está la persona de Cristo, que es la palabra. Si nosotros conocemos la palabra, cada vez podrás decidir de mejor manera. Cada vez que tengas que tomar una decisión, que haya una disyuntiva, tú podrás saber hacia dónde tienes que ir. ¿Por qué? Porque has sido instruido en la palabra. El tercer elemento que puede ser comparado es una singular devoción. Te he dicho, en primer lugar, que eres una propiedad exclusiva. En segundo, que un esclavo tiene una sumisión completa. Yo ahora te digo que tiene una singular devoción. ¿Qué es una devoción? Una devoción es un profundo respeto, es el cariño que se siente por una persona, por el valor que tiene, quién es y lo que esa persona expresa. Entonces nosotros podemos tener una singular devoción por Cristo. Ningún esclavo obedece a otros amos, pues su principal preocupación es llevar a cabo la voluntad de la persona a quien pertenece. Nuestro amo es el Señor Jesús. Nuestro amo es el Señor Jesús. Acompáñenme por favor al libro de Gálatas, capítulo número 1. Esta carta del apóstol Pablo, en el capítulo número 1, en el verso número 10. Oigan, están muy callados, ¿sí están ahí? Dice el verso 10: pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Y aquí yo les preguntaría, hermano, en todo lo que tenemos nosotros en nuestra vida, ¿buscamos el favor de los hombres o el de Dios? Pero antes de que pienses en que a mí no me mueve nadie, no, a mí no me mueve nadie, a mí nadie me adoctrina, a mí nadie me dice, no, te voy a decir una cosa primero: párate frente al espejo. Porque a lo mejor el que te está moviendo es ese que está en el espejo, o esa que está en el espejo. O sea, tú mismo. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Dice, o trato de agradar a los hombres
Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? Cámbiale, por favor. Ya no dice siervo. No está contratado temporalmente. No es dueño de irse cuando quiera. No, usted y yo, si toma la palabra, es un esclavo de Cristo. Esto es fuerte, hermano, es radical. Norma nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Ándale, dile que sí, aunque sea no. Ándale, ayúdame, miente. Ándale, practica esto. Ándale, dame la prueba del amor. ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. ¿Ves cómo se vuelve tan sencillo? No te quiebres la cabeza. Eres esclavo de Cristo. Y no me digas que no, porque muchas veces cuando has sido expuesto a tomar una mala decisión, el Espíritu de Dios viene y te sopla y te dice, ¿Y cuántas veces decimos, mejor sí, nada más una vez? Que tanto es tantito, diría este compañero que ya se murió. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería esclavo de Cristo? Y aquí sí, bueno, déjame ir al cuarto. El cuarto, una total dependencia. Una total dependencia. Un esclavo demuestra total dependencia a su amo para que la provisión de sus necesidades básicas de la vida. De la misma manera, el cristiano debe depender humildemente por completo de su maestro. Mira lo que dice Mateo 5:3 de la total dependencia. Señor Jesús está en uno de los sermones más largos que da, el sermón de la montaña, y en el verso número 3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu es aquel que no puede confiar en él mismo, sino que es mejor confiar en Dios. Y dice, los que así piensan, los que así viven, ellos tienen el reino. De ellos es el reino. Digo, había que hacer otro estudio acerca de todo lo del reino, pero eso significa que el rey te fortalece, el rey te sustenta, el rey te da todo lo que es de él, porque eres parte de su reino. Y no tienes cualquier condición. ¿Se acuerda lo que ha dicho el Señor? Que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Por qué? Cristo es nuestro hermano mayor y nosotros somos sus hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Aunque algún día te burlaste de otro porque le decía hermano, o aunque se burlen de ti porque te dices hermano, lo que estamos diciendo es que Cristo es nuestro hermano y nosotros somos una familia de Dios porque somos hermanos y Dios es nuestro Padre. Y en otro momento lo tocaremos, pero la mejor manera de que pasas a ser hijos cuando eres esclavo, porque eres hijo obediente. Mire lo que dice Mateo 6:33. Vuestro Padre, dice el verso 32, ¿sabe de qué tenéis necesidad? Vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Está hablando de la comida, de la bebida y del techo de la casa. Jesús nos prometió a través de este pasaje que nuestra comida, nuestro vestido y nuestro techo está asegurado. No me escuchó. Ay, Señor, es que no traigo ni un clavo. ¿Por qué no se lo pides al Señor? Porque muchas veces, ¿a quién le pido prestado? Voy con mi suegra, voy con mi tío, voy con mi primo, y ahí viene otra vez. ¿Y por qué no acudimos primero al Señor? Señor, no tengo. Y Él dice, no, sí tienes, porque eres heredero. Entonces manifiéstate, Señor, ¿no? Se me fue el nombre de este famoso misionero, George, se me fue su nombre, que fundó un orfanato.
Y muchas veces se sentaron a la mesa todos los hijos que estaban ahí, que no tenían padre en Inglaterra. Y muchas veces se sentaban y en la cocina no había nada. Nada. Las cocineras estaban así en la puerta viendo a ver qué pasaba. Y empezaban a orar: Señor, te damos gracias porque tú eres todo lo que quieres, lo haces, porque tú eres Señor del cielo y de la tierra y esto y lo otro. Y de repente: ¿está fulano de tal? Sí, aquí le traigo la leche que nos toca entregarle. Y al ratito: aquí están los panes. Y llegaba la gente. Eso le pasó muchas veces a este hombre. ¿Por qué no pasará hoy? Porque a lo mejor tenemos un corazón malo de incredulidad, pero ya le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? El doctor Simi se vuelve más famoso que Dios en nosotros. Es que es re barato, hermano. Y sí me ha sacado de las broncas. ¿Y por qué no acudimos primero al Señor? Porque nos falta tener ese sentimiento, esa identidad de ser esclavo de Dios, de Cristo, y saber que si soy su esclavo, Él me sustenta. Esto es lo que hoy muchas veces que tenemos problemas con la renta sustenta nuestra fe, que dependemos de Él, porque es su cuerpo. Somos un organismo vivo y Dios tiene cuidado de nosotros. Nos vinieron a decir hace un domingo, pero ya lo sabíamos, que junto con la designación está la provisión. Pues así para tu vida, hermano. Él es quien nos sustenta. El quinto elemento es: el esclavo era personalmente responsable. Pero a ver, déjame, me voy a rezar tantito. Déjame rezarme tantito. Bueno, lo voy a comentar junto con este. El esclavo era personalmente responsable ante su amo, y de la misma manera nosotros somos responsables delante de Cristo, y un día le daremos cuentas. ¿Sí te la sabías esa? Yo no estoy hablando del juicio donde van a ser examinados si te vas al cielo por la eternidad, a la nueva tierra, o si te vas al infierno. No estoy hablando del juicio del gran trono blanco. Estoy hablando de lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Si tú lees ese pasaje, el Señor está hablando de que un día vamos a estar delante de Él y vamos a ser recompensados. Vamos a ser recompensados. ¿Cómo dice ese pasaje? Ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Déjeme, aplique el mensaje de hoy. No dice buen siervo. Ven, buen esclavo y fiel. Así dice el original, doulos. Bien, buen esclavo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Esto es lo poco, hermano, esta vida. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es la vida eterna. Entra en el gozo de tu Señor. Y por otro lado se escuchará: esclavo malo y negligente. Esclavo malo y negligente. En lo poco fuiste infiel. Échenlo donde está el lloro y el crujir de dientes. Así dice, ¿no? Al contemplar estas 5 características, espero que no pienses que la esclavitud a Cristo es como un trabajo pesado, ¿o sí? Esta no es una relación tiránica o despótica alimentada por el miedo y la sumisión forzada. Ya no soy esclavo del temor, soy esclavo de Dios. Deberíamos de cambiarle, ¿verdad? Digo, también somos hijos, pero ¿cómo le hace falta a nuestra voluntad ser tratada?
La imagen no es la de alguien cuya voluntad es constantemente frustrada por los caprichos de su amo. ¿O sí? ¿Dios es caprichudo? No. Escucha, porque te he hablado mucho acerca de la esclavitud a Cristo, pero la pregunta es: ¿cómo puedo ser esclavo de Cristo? Pastor, sí quiero. De veras, lo he mencionado en todo lo que he hablado, desde el primer texto que mencioné, acerca de que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará verdaderamente libres. Lo dije desde ahí, pero te lo voy a reafirmar aquí. Sino de alguien cuya voluntad es con el tiempo, número uno, y con la exposición repetida a su amo. Fíjate cómo no dice la exposición repetida a su palabra, pero es lo mismo. Número uno, tiene que pasar tiempo para que cada vez seamos mejores esclavos. Y número dos, es a través de ese tiempo que tú tienes para ser expuesto a la presencia de tu amo. Una de las figuras que utiliza Dios para hablar acerca de su favor hacia nosotros es cuando dice que su rostro está hacia nosotros, que su rostro nos alumbra. Y cuando una persona está enojada, se voltea y te da la espalda. Pero cuando tienes el favor de una persona, esa persona te da su rostro y te ofrece su mirada y te ofrece una sonrisa. Cuando somos expuestos al Señor, es muy probable que descubramos que hay cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, que no están alineadas a Él. Y entonces podemos decir, como dijo Jeremías en el capítulo 37, verso 18: conviérteme y me convertiré a ti. En mi devocional aquí encontré que en Lamentaciones Jeremías vuelve a decir otra vez una palabra muy parecida: sálvame y me salvaré. En otro lugar dice: sáname y seré sano. Es la obra de Cristo en nosotros, pero tenemos que ser expuestos. Y ustedes están expuestos hoy a la palabra. Y si está operando el mismo espíritu que operó en Hechos 16 con esta mujer llamada Lidia, Dios está abriendo corazones en este momento entre nosotros para decir: sí, pastor, ya basta, quiero ser un esclavo, el mejor esclavo de Cristo. Llenaré mi boca de esa oración hoy y mañana y pasado mañana. Y aunque ya no hablemos aquí y estemos hablando de otra cosa, yo estaré buscando ser esclavo de Cristo, renunciando a mis derechos, renunciando a mi soberbia que cree que es mejor que otro, sometiéndome sin chistar, sin decirle por qué. Todavía ayer yo le decía a Dios: ¿por qué, Señor? Pero tenemos que dejar que Dios siga trabajando en nuestra alma, hermano. Dígale al de al lado: paciencia, Solín. Los que conocen a Calimán me entendieron. Mira, esto pasa con el tiempo y la exposición repetida a su amo, conformada amorosamente y felizmente a la voluntad de su amo. Un hombre llamado Alexander McLaren dijo: la fusión y la absorción de mi propia voluntad a su voluntad. Es absorbida tu voluntad y tomada por la voluntad de Dios. Ay, qué bueno que así fuera, ¿no? Bueno, el Señor te dice: así opera, porque ustedes son santificados instantáneamente. Pero el alma tiene que irse sometiendo, convirtiendo gradualmente. Yo hago lo que Él quiere, no lo que yo quiero hacer. Conforme Él me enseña y me muestra más de sí mismo, más quiero conformarme a lo que Él quiere. ¿Cuántos quieren conocer más al Señor? Bueno, déjame decirte algo acerca de la palabra conocimiento. Es el griego ginosko y significa percibir a Dios, entender a Dios, reconocer a Dios. Y es un conocimiento que tiene un principio, un desarrollo y un logro. Por ejemplo, apliquemos el día de hoy. Para muchos el concepto de ser esclavo de Cristo es algo que no les acaba de convencer ahorita. ¿Sí o no, pastor?
está chido el asunto, pero yo prefiero hacer mi voluntad. ¿Está bien? Tiene un principio. Otros en este momento aquí ya están diciendo, no, sí, yo tengo que ser esclavo de Cristo. Otros dirán, yo ya soy esclavo de Cristo y estoy en ese proceso. Entonces tiene un inicio, tiene un principio, pero se debe desarrollar. Cada vez que tú te acerques y te expongas más al Señor, podrás en la parte de tu voluntad saber que ser esclavo es lo que más nos conviene. Pero al final va a tener un logro. Vas a vivir, vas a transitar en esta vida como un esclavo de Cristo. Ese es el conocimiento. No es adquirir unos datos, no es tener información. Mira, es el reconocimiento de la verdad por una experiencia personal. En ese principio, en ese desarrollo y en ese logro está presente el reconocimiento de la verdad por una experiencia personal. No me lo dijo el pastor, eso me lo dijo el Señor. No me lo dijo el que me está dando el discipulado. No, eso me lo dijo el Señor. No me lo dijo el que está como compartiendo como líder en hogar de refugio, sirviendo a Dios. No, me lo dijo el Señor. Y ahí les puse yo un ejemplo de Pablo. Voy a ser muy breve solamente comentando algo. El apóstol Pablo dice el capítulo número 9 que iba rumbo a Damasco a tomar presos a algunos cristianos. El capítulo 9 es el antes de la vida de Saulo de Tarso. Y de ahí en adelante es la vida de Pablo. Pablo significa pequeño. Y así se autonombró él, pequeño. Yo creo que algo se quería comunicar, ¿no? Antes como que sentía demasiado, que era demasiado grande. En Hechos 9:5 es derribado del caballo, un resplandor lo ciega. Escucha una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres tú, Señor? Ve desde dónde parte que luego va a decir que es un esclavo. Primero pregunta, ¿quién eres tú, Señor? La palabra Señor en griego es kurios. Y era el dueño, era el soberano. Y ese término se le atribuía al César, el gobernante de Roma. Pero Pablo lo utiliza para decirle, ¿quién eres tú, kurios? ¿Quién eres tú, Señor? En el capítulo número 9, en el verso 6 al 8, la pregunta del apóstol Pablo es, cuando Cristo le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se está portando como un señor o se está portando como un esclavo? Como un esclavo. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dice en el capítulo, unos versos más adelante, le dice que vaya con un hombre llamado Ananías y que ahí se le va a decir todo lo que tiene que hacer. ¿Es esclavo o no es esclavo? Y obedece, va a la calle de la derecha, va ahí con Ananías, mientras Ananías ya había recibido el mensaje del Señor donde le decía, mira, este hombre que va a venir es un instrumento que yo he traído a ti. Número 1, lo voy a llevar delante de reyes, delante de autoridades. Número 2, va a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los judíos. Número 3, lo voy a enviar con los gentiles. Y número 4, le voy a mostrar cuánto es necesario que padezca por causa de mi nombre. Ahí estaba ya sellado el destino, el llamado de este hombre, que se llama a sí mismo esclavo de Cristo. En Hechos 9:20, en Hechos 9:18, dice que después de que oró por él Ananías y se cayeron las escamas de sus ojos, él fue bautizado, obediente, como esclavo sumiso. En el libro de los Hechos capítulo 9:20 dice que enseguida predicaba a Cristo. Oye, acababa de pasar, no había ido a ninguna academia, no le habían dado un discipulado cimentando la casa. ¿Y qué hacía? Predicaba a Cristo. Era un hombre versado en la ley del Antiguo Testamento. Pues Dios obró poderosamente, le dio un discipulado instantáneo, le metió ahí toda una revelación y le dijo, predica a Cristo. Y él lo hacía.
En el capítulo 9, en el verso 22, dice que Saulo mucho más se esforzaba demostrando que Jesús era el Cristo. En Gálatas 1:15, él reconoce, al hacer una defensa de su apostolado, reconoce haber sido apartado por Dios desde el vientre de su madre. Y después también se reconoce llamado por su gracia, no porque merezca. Él fue el que escribió, el que llama hace todo. Santifica, justifica, glorifica. En el libro de Gálatas 1:16 dice que le fue revelado a Cristo en él. ¿Para qué? Para que predicase a los gentiles. Y en el capítulo 26 del libro de los Hechos, Pablo no fue rebelde a la visión celestial que Dios le dio. Hermano, cierro. Primera de Corintios 7, 21 al 23. Acompáñenme, por favor. Ayúdenme con el pasaje. Primera de Corintios 7, 21 al 23. Esa cita no viene en la hoja, pero esa fue la cita que me llevó a desarrollar todo lo que ahora te estoy presentando, investigar todo lo que te estoy presentando. Capítulo 7 de 1 Corintios, verso 21 al 23. El apóstol Pablo dice, está hablando, en ese pasaje está hablando de que si veniste a Cristo estando casado con un incrédulo o no con un incrédulo. Y entre esas cosas dice que si eres esclavo eres libre, porque acuérdense que en aquel entonces había esclavitud. Y le dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? ¿Te acuerdas de Onésimo, el esclavo de Filemón, que se había ido huyendo? Y Pablo le escribe en la carta a Filemón, dice, trátalo bien, cuídalo, mira, yo si te debe algo yo te pago. Había esclavos, y dice, si fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero si también puedes hacerte libre, procúralo más. Está hablando de alguien que estaba esclavo, literalmente. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Esto quiere decir, disfrute la libertad que Cristo le ha dado, aunque sea esclavo. En ese entonces se toleraba la esclavitud porque era una cosa avasalladora. Y le dice, si fuiste llamado siendo esclavo, pues liberto eres del Señor, disfruta la libertad que Cristo te ha dado. Pero mire qué contraste. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ¿qué? Esclavo es de Cristo. No dice hágase, no dice procúralo, no dice échale ganas, iglesia. Por default, como dice, por definición, si usted ha nacido de nuevo y es hijo de Dios, aunque no lo quiera, usted es esclavo de Cristo. Gracias, Señor, por hacerme tu esclavo. Y lo ha probado algunas veces. Cuando han pasado cosas en su vida que usted no es lo que más quisiera, pero es lo que el amo dijo que sucedería o que sucederá. Es fuerte. Dice, por precio fuisteis comprados. Hey, iglesia, recomendación. Por precio fuisteis comprado. No te hagas esclavo de los hombres. No te hagas esclavo del sistema. Ni aún te hagas esclavo del sistema religioso. Ni aún te hagas esclavo de aquellos que te han robado la libertad en Cristo. Porque muchas veces se enseña que confíes más en lo que tú puedes hacer para agradar a Dios que en lo que Cristo ya hizo para agradar. Qué tremendo. Pero esto se predica en muchas iglesias. Haz para merecer. No, es al revés. Porque Cristo ya me hizo merecedor a través de su acto único, suficiente y perfecto. Es que hago por gratitud y por amor.
no para merecer. Porque la única razón por la que tú y yo podemos merecer es porque Cristo nos dio ese derecho por lo que Él hizo. Señor, te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Para decirte, te agradecemos. ¿Cómo hacer y dónde hacer, Señor? Gracias porque tu espíritu, como un mar, viene avasallador para decirnos que tú eres nuestro amo, Cristo. Precioso Espíritu, y eso es tan fuerte y es tan poderoso que no lo puedo resistir. No lo puedo resistir. Es por amor que tú, Señor, nos tomas como esclavos tuyos. ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, ya no quiero ser así, ya no quiero vivir así? Señor, nos conviene ser esclavos tuyos. Renunciamos a nuestros derechos y aceptamos, Señor, tus condiciones de esclavitud. Renunciamos a nuestra soberbia que nos hace creer que somos mejores y pensamos mejor que otros.